Los aparceros que se reunieron en una pequeña iglesia en Elaine, Arkansas, en las últimas horas del 30 de septiembre de 1919, sabían el riesgo que estaban tomando. Molestos por los bajos salarios injustos, solicitaron la ayuda de un prominente abogado blanco de Little Rock, Ulysses Bratton, para ir a Elaine a presionar por una participación más justa en las ganancias de su trabajo. Cada temporada los terratenientes venían exigiendo porcentajes obscenos de las ganancias, sin presentar nunca a los aparceros una contabilidad detallada y atraparlos así con supuestas deudas. Había muy pocos recursos para los arrendatarios afroamericanos contra esta explotación. En cambio, existía una ley no escrita de que ningún afroamericano podía irse hasta que se pagara su deuda. Escribió Megan Main Francis en Civil Rights and the Making of the Modern American State. Los organizadores esperaban que la presencia de Bratton ejerciera más presión en los tribunales. Conscientes de los peligros, el ambiente era tenso después de la violencia por motivos raciales en la zona. Algunos de los agricultores estaban armados con rifles. Alrededor de las 11 p.m. de esa noche, un grupo de hombres blancos locales, algunos de los cuales pueden haber estado afiliados a la policía local, dispararon contra la iglesia. Se devolvieron los disparos y en el caos un hombre blanco murió. Se corrió la voz rápidamente sobre la muerte. Surgieron rumores de que los aparceros, que se habían unido formalmente a un sindicato conocido como Progressive Farmers and Households Union of America, estaban liderando una insurrección organizada contra los residentes blancos del condado de Phillips. El gobernador Charles Bragg pidió 500 soldados del cercano Camp Pike, como informó el demócrata de Arkansas el 2 de octubre. Reunir a los negros fuertemente armados. Las tropas tenían la orden de disparar para matar a cualquier negro que se negara a rendirse de inmediato. Fueron mucho más allá de eso, se unieron a los vigilantes locales y mataron a al menos 200 afroamericanos. Las estimaciones son mucho más altas, pero nunca hubo una contabilidad completa, y la matanza fue indiscriminada. Hombres, mujeres y niños, lo suficientemente desafortunados como para estar en los alrededores, fueron masacrados. En medio de la violencia, 5 blancos murieron, pero por esas muertes alguien tendría que rendir cuentas. De esta tragedia conocida como la masacre de Elaine y su posterior enjuiciamiento, saldría una decisión de la Corte Suprema que cambiaría años de injusticia sancionada por la Corte contra los afroamericanos y garantizaría el derecho al debido proceso para los acusados colocados en circunstancias imposibles. A pesar de su impacto, se habló muy poco sobre la carnicería de Elaine, pues no fue único durante el verano de 1919. Fue parte de un periodo de violentas represalias contra los veteranos afroamericanos que regresaban a casa de la Primera Guerra Mundial. Muchos blancos creían que estos veteranos, incluidos Robert Hill, quienes cofundaron PFHUA, representaron una amenaza ya que reclamaron un mayor reconocimiento de sus derechos en el hogar. Aunque sirvieron en gran número, los soldados negros se dieron cuenta durante el transcurso de la guerra e inmediatamente después de que su logro y su éxito en realidad provocaron más ira y más virulencia que si hubieran fracasado por completo. Dice Adrian Lentz Smith, un profesor asociado de historia en la Universidad de Duke y autor de Freedom Problemas, los afroamericanos y la Primera Guerra Mundial. Durante la masacre, Arkansas Leiros Johnston, que había pasado 9 meses recuperándose en un hospital de las heridas que sufrió en las trincheras de Francia, fue sacado de un tren poco después de regresar a casa y matado a tiros junto a sus 3 hermanos. En lugares como el condado de Phillips, donde la economía dependía directamente del sistema depredador de aparcería, los residentes blancos se inclinaban a ver las actividades de Hill y otros como las últimas de una serie de agitaciones peligrosas. En los días posteriores al derramamiento de sangre de Elaine, la cobertura de los medios locales continuó avivando las llamas a diario, informando historias sensacionales de un complot organizado contra los blancos. Se formó un comité de 7 hombres para investigar los asesinatos. Sus conclusiones eran demasiado predecibles. La semana siguiente emitieron un comunicado en el Arkansas Democrat declarando la reunión en Elaine como una insurrección deliberadamente planeada de los negros contra los blancos, liderados por la PFHUA, cuyos fundadores usaron la ignorancia y superstición de una raza de niños por ganancias monetarias.
El periódico afirmó que cada individuo que se unía tenía el entendimiento de que en última instancia sería llamado a matar a los blancos. Una semana después se felicitarían por todo el episodio y su capacidad para restablecer el orden, afirmando con confianza que ningún afroamericano asesinado era inocente. El verdadero secreto del éxito del condado de Phillips, se jactaba el periódico, es que el sureño conocía al negro a través de varias generaciones de experiencia. Para contrarrestar esta narrativa aceptada, Walter White, un miembro de la NAACP, cuya apariencia le permitió mezclarse con los residentes blancos, se coló en el condado de Phillips haciéndose pasar por reportero, y en artículos posteriores afirmó que un examen cuidadoso no revela el complot vil que se ha acusado, y que de hecho la PFHUA no tenía planes de un levantamiento. Señaló que la disparidad en el número de muertos por sí sola contradecía la versión aceptada de los hechos, dado que los afroamericanos constituyen una mayoría significativa de los residentes locales. Parece que las muertes se habrían distribuido de manera diferente si hubiera existido un complot de asesinato bien planeado entre los negros, escribió en The Nation. La NAACP también señaló en su publicación The Crisis Key, en el clima imperante de los linchamientos desenfrenados y violencia de turbas contra los afroamericanos, nadie sería lo suficientemente tonto para hacerlo. La prensa negra recogió la historia y otros periódicos comenzaron a integrar la contranarrativa de White en sus relatos, galvanizando el apoyo a los acusados. Los tribunales eran otra cuestión. Decenas de afroamericanos se convirtieron en acusados en juicios por asesinato convocados apresuradamente, que utilizaron testimonios incriminatorios obtenidos mediante tortura, y 12 hombres fueron condenados a muerte. Las deliberaciones del jurado duraron solo unos momentos. Los veredictos eran una conclusión inevitable. Estaba claro que si el tribunal no los hubiera programado para su ejecución, la mafia lo habría hecho incluso antes. Tenías 12 hombres negros que fueron acusados claramente de asesinato en un sistema que era absolutamente corrupto en ese momento. Tenías influencia de la mafia, tenías testigos de manipulación, tenías un jurado que era completamente blanco, casi con certeza tenías prejuicios judiciales. Tenías la presión de saber que si eras miembro del jurado en este caso, es casi seguro que no podrías vivir en esa ciudad si decías algo más que una condena. Dice Michael Curry, abogado y presidente del Comité de Política y Defensa de la NAACP, ningún residente blanco fue juzgado por ningún delito. El resultado, al menos inicialmente, se hizo eco de una tendencia inquebrantable demostrada por muchos linchamientos por turbas. Para los acusados afroamericanos, la acusación y la condena eran intercambiables. No obstante, la NAACP lanzó una serie de apelaciones y desafíos que se abrirían paso a través de los tribunales estatales de Arkansas y luego los tribunales federales durante los próximos 3 años. Una ardua serie de victorias reñidas y reveses desalentadores que se hicieron eco de intentos anteriores de reparación legal para los negros, los ciudadanos. Es un proceso de aprendizaje para la NAACP, dice Lance Smith. Hay un sentido de cómo hacerlo, a quién recurrir y qué tipo de argumentos presentar. Los casos de 6 de los hombres se enviarían para un nuevo juicio por tecnicismos, mientras que los otros 6 acusados, incluido el demandante Frank Murray, tenían sus casos argumentados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La estrategia legal de la NAACP dependía de la afirmación de que se había violado el derecho al debido proceso de la 14ª enmienda de los acusados. En febrero de 1923, por un margen de 6-2, la Corte estuvo de acuerdo, citando al jurado compuesto exclusivamente por blancos, la falta de oportunidad para testificar las confesiones bajo tortura, la negación del cambio de sede y la presión de la mafia. El juez Oliver Wendell Holmes escribió para la mayoría que si el caso es que todo el proceso es una máscara, que el abogado, el jurado y el juez fueron llevados al final fatal por una ola irresistible de pasión pública, entonces era deber de la Corte Suprema intervenir como garante de los derechos constitucionales de los peticionarios, donde el estado de Arkansas había fallado. El veredicto marcó una desviación drástica del enfoque de no intervención de larga data de la Corte sobre las injusticias que ocurren en lugares como el Line. Este fue un cambio radical en la forma en que nuestra Corte Suprema estaba reconociendo los derechos de los afroamericanos, dice Curry. Después de una larga historia de tener pocos recursos en los tribunales, Murray vs. Dempsey, el acusado era el guardia de la penitenciaría del estado de Arkansas. Procedió a más ganancias legales en las que los tribunales federales influirían en casos de debido proceso de alto perfil que involucraban acusados negros, incluido Powell contra Alabama en 1932, que se dirigió a jurados de blancos, y Brown contra Mississippi en 1936, que se pronunció sobre confesiones obtenidas bajo tortura.
Moore vs. Dempsey dio impulso a los primeros abogados de derechos civiles y allanó el camino para victorias posteriores en los años 50 y 60. El fallo también tuvo implicaciones de amplio alcance para todos los ciudadanos en términos de intervención federal en casos penales controvertidos. El reconocimiento de que el Estado había violado el debido proceso procesal y que los tribunales federales realmente intervinieron en eso fue enorme, dice Curry. Una deferencia que se estaba pagando a los procesos penales estatales, luego esto rompió la protección que existía para los estados. Los aparceros que se habían reunido en el line tenían un objetivo simple: asegurarse una participación en las ganancias obtenidas de su trabajo, pero la serie de injusticias que desencadenaron los eventos de esa noche, a través de varios años de esfuerzo tenaz, terminaría ante el tribunal más alto de la nación y demostraría que la larga tradición de declarar culpables a los afroamericanos sin garantías constitucionales ya no quedaría incontestada. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta historia? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.